Buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reconocemos el tiempo de Cuaresma como un llamado que la Iglesia nos hace a la oración. Estamos siguiendo en esto las instrucciones específicas del Papa Francisco y también despertando una conciencia que está en nuestro corazón. Los invito a que iniciemos con un momento de silencio, pidiéndole al Señor que sea su Espíritu el que mueva nuestro trabajo de esta noche, para que nos dispongamos a estar en sintonía con la Santísima Trinidad. Iniciamos preguntándonos por la altura de la oración, viendo en ella nada menos que la majestad de Dios y también nuestra vocación. En este segundo momento nos acercamos a considerar la profundidad de la oración. Suba mi oración como incienso en tu presencia. Suba mi oración. A modo de introducción, escucha, Señor, y ten piedad. Señor, te estoy llamando. Ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Nos hemos reconocido en un primer momento llamados nosotros a la oración, convocados a la oración. También en ella nosotros lanzamos un llamado a Dios. La trompeta que convoca al pueblo intuye también otro instrumento, el del corazón, que se atreve a llamar a Dios. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Escucha, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Canta la súplica de la Cuaresma. Y es verdad que en ella se acentúa la conciencia del propio pecado, pero no solo. Se establece también un itinerario de ascenso que desde lo más profundo tiende hacia arriba, para encontrarse que en la misma interioridad, desde donde brota la tensión, está actuando el mismo Espíritu de Dios, impulsándonos. Palabras que brotan de lo más hondo, con frecuencia del corazón atribulado, y que intuyen que a pesar de la humana indignidad, puede contarse con el favor siempre gratuito de Dios. Señor, reza David, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El llamado a Dios expresa ya la agonía del orante. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Con todo, la propia condición se convierte en una memoria
de la experiencia tantas veces benéfica de Dios y por lo tanto en elevación de las manos. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Tengo sed de ti. La última fórmula no es sólo la condición pasajera del desventurado, sino la descripción de nuestra propia realidad, sedienta de Dios. Es la misma disposición por la que el un poco menos atribulado no deja, sin embargo, de madrugar, despertando del abismo de la noche para elevar su súplica. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. O la de quien al acercarse la tarde pide que el alzar de sus manos sea como una ofrenda vespertina. También, por supuesto, la de quien vela en alabanza nocturna. Y ahora, bendecid al Señor los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. En toda hora, el decurso de nuestras circunstancias vuelve pertinente a alzar la voz y las manos para invocar al Señor. El llamado a la oración es pues también un llamado nuestro al Señor. Nos atrevemos a invocarlo, a decirle que venga desde nuestra circunstancia, desde nuestra indigencia, desde nuestra necesidad, también desde nuestra gratitud. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia, tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. La osadía no puede ignorar la propia condición. Nunca somos quienes exigimos algo de lo que no tenemos derecho. El nuestro no es un grito pretencioso ante Dios. Siempre está llamado a ser sobrio y humilde, a la vez que consciente y confiado. Tal vez el índice más audaz lo tenemos en el mismo Calvario. Ahí encontramos a uno de los criminales ajusticiados junto al Señor, el Cordero absolutamente libre de culpa, y su oración es sin duda de las más puras, brotando precisamente desde el abismo más profundo, consciente de su pecado y despojado de toda pretensión, a la vez que lleno de confianza y abierto en la esperanza a toda la salvación. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mí. Los invito en este primer momento de silencio a dirigir también nuestro llamado a Dios. Digámosle que venga, que esté aquí entre nosotros. Así como Él nos ha convocado, atrevámonos a convocarlo a Él, a llamarlo a Él. Ven, Señor, te estamos llamando, escúchanos.
la profundidad de la oración. El conocimiento de la profundidad de la oración nos lo da el Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Lo dice San Pablo. Nosotros hemos recibido ese mismo Espíritu. Y dice en otro lugar el mismo apóstol, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El apóstol habla de la profundidad de Dios y también de nuestra profundidad. En ambos casos, el Espíritu Santo aparece como quien puede sondear ambos abismos. ¿En qué consiste que nosotros tengamos espíritu? Sino que justamente como imagen y semejanza de Dios, al haber recibido el soplo de Dios, tenemos una profundidad, un abismo constitutivo, donde yace a la vez nuestro deseo y nuestra tensión, nuestra búsqueda y nuestra capacidad de amar. Nuestra misma conciencia, el estar dados a nosotros mismos como sujetos, el percibirnos y conocernos y hacernos cargo de nosotros mismos, es reflejo de la libertad primaria y absoluta de Dios, que sembró en nosotros precisamente dicha profundidad. El abismo de Dios y el abismo de nuestro corazón convergen como lo más profundo de la realidad, por dignación de Dios, que nos hace participar en el Espíritu de la misma comunión divina. Cuando el Señor instruye sobre el deber de orar, nos indica la intimidad como su espacio natural. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. El secreto del Padre, identificado con el espacio de la propia habitación, del lugar más recóndito y privado, destaca precisamente la profundidad que se requiere para una oración fecunda. No es distinta a la que el mismo Jesús procuraba retirándose a lugares solitarios o al pasar la noche en oración. Se trata siempre de ponerse en condiciones de alcanzar la más íntima realidad de nuestro propio ser, lo que el Concilio Vaticano II identifica con la conciencia, tanto moral como religiosa. Dice la Constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo: en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella.
Es la misma interioridad constitutiva por la que, sin menguar en nada la propia condición corporal como síntesis del universo material, permite identificar la raíz de la propia dignidad en el ser espiritual. En otro fragmento de la Constitución leemos esto: no se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al considerarse no ya como partícula de la naturaleza o como elemento anónimo de la ciudad humana. Por su interioridad es en efecto superior al universo entero. A esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y donde Él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Continúa el concilio: al afirmar, por tanto, en sí mismo la espiritualidad y la inmortalidad de su alma, no es el hombre juguete de un espejismo ilusorio, provocado solamente por las condiciones físicas y sociales exteriores, sino que toca, por el contrario, la verdad más profunda de la realidad. Con razón, San Agustín pudo descubrir que por más que se fuera entregando al pecado, ya estaba en lo más profundo de su interioridad Dios mismo. Escribía: ay de mí, ¿por qué grados fui descendiendo hasta las profundidades del abismo, lleno de fatiga y devorado por la falta de verdad? Y todo, Dios mío, a quien me confieso por haber tenido misericordia de mí cuando aún no te confesaba, todo por buscarte, no con la inteligencia con la que quisiste que yo aventajase a los brutos, sino con los sentidos de la carne, porque tú estabas dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío y más elevado que lo más sumo mío. Y entonces, en la que acaso es su más célebre cita, reconoce el instante de su conversión. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te andaba buscando, y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían, alejado de ti, aquellas realidades que si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu fragancia y respiré. Y ya suspiro por ti, gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. En este segundo momento de silencio, los invito a descubrir en nuestra propia conciencia esa profundidad que Dios nos ha regalado, en la que nos encontramos por el Espíritu con la profundidad de Dios mismo. Nuestros abismos. Desde lo hondo a ti grito,
Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. ¿Cuál es esa hondura humana de la que brota la oración? Reconocido que nuestro espíritu es sondeado por el Espíritu de Dios, ¿cuál es nuestra experiencia de esa profundidad? Si la oración por la que se pide a Dios que escuche nuestra voz y que sus oídos estén atentos a la voz de nuestra súplica, ¿en qué consiste nuestra profundidad de la cual emerge la atención hacia Dios? Primero, hay un abismo fundamental, constitutivo, el que nos hace peregrinos del absoluto, por el que nuestro corazón intuye de alguna manera a Dios y suspira por Él como sierva sedienta. No solo tenemos deseos, sino que somos deseo. Y no deseo cualquiera, sino deseo de plenitud. Por eso, toda pequeña satisfacción nos envía a ulteriores búsquedas. Justamente el abismo primordial por el que somos imagen y semejanza del abismo divino, y tenemos por gracia la capacidad de entrar en comunión con Él. Es lo que lleva a Agustín a descubrir al ser humano como un corazón siempre inquieto, y lo que bien sabe Juan de la Cruz sobre la fonte que mana y corre, aunque es de noche, aquesta viva fonte que desea. Es lo que recoge como enseñanza magisterial el Concilio Vaticano II. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. El mismo abismo de nuestra libertad es la condición para que la entrega del amor sea real, respuesta personal al Dios de amor que no deja de llamarnos y conducirnos a la intimidad con Él. En las circunstancias de nuestro caminar en la historia, esto nos lleva a un segundo punto de nuestro abismo: reconocer nuestra indigencia. Ciertamente es válido que nuestras necesidades se eleven como oración a Dios, que las concretas situaciones que vivimos y atravesamos nos muestren esa precariedad que nos caracteriza, de modo que podamos expresar la confianza propia de los hijos. Por más que Dios conozca nuestra necesidad y nuestro deseo, no deja de invitarnos a formularlos conscientemente para entregarnos con confianza a su amor de Padre. En efecto, nuestro Padre sabe lo que hace falta antes de que lo pidamos, pero eso no vuelve inútil nuestra voz, sino superflua la palabrería. El mismo Señor nos instruye: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Y lo ilustra desde nuestra capacidad de bondad. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que lo piden?
Esto corresponde a la actitud del ciego que le grita a Jesús cuando escucha que va pasando y que cuando intentan hacerlo callar eleva aún más fuerte la voz, seguro de ser escuchado. Y como tantos otros que en las narraciones evangélicas nos muestran que Jesús en persona ha traído toda salvación y bendición al ser humano, cumpliendo las disposiciones del Salmo. A voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Muchas veces el salterio lo presenta del hombre enfermo y agonizante, pero también del perseguido, del que enfrenta la crueldad del juicio humano. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras, porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. Cabe también, sin embargo, la advertencia para que nuestras necesidades no se conviertan en motivo de idolatría, mirar lo siguiente, que nosotros hemos de recordar que estas necesidades son siempre pasajeras, que no reduzcamos la expectativa a lo que con nuestras necesidades se cubre, sin alcanzar el objeto absoluto de nuestro amor, del que somos auténticamente mendigos. Lo advierte el abad Guillermo, llamándolo lo profundo de la ignorancia. Si cedemos a la indolencia y a la inercia y gritamos a Dios desde lo profundo de la ignorancia, como si estuviéramos encerrados en un calabozo, si queremos ser solamente escuchados sin preocuparnos de la gracia del rostro de aquel a quien suplicamos, sin dar importancia que esté irritado o apaciguado con tal de recibir lo que pedimos, sepa quien tales cosas recibe de Dios, que no sabe pedir grandes cosas a Dios, ni es gran cosa lo que recibe. Si no recibimos a Dios mismo y nos quedamos simplemente con la satisfacción inmediata de nuestras necesidades, nos hemos quedado con poca cosa. Vale la pena, es posible, es lícito pedirle a Dios en nuestras necesidades, pero no nos quedemos nunca simplemente en las necesidades sin alcanzar a ver el rostro de aquel que nos las cubre. Existe también algo más grave, el abismo del pecado, que nos muestra la seriedad con la que se nos ha entregado la libertad y la intensidad como Dios ha dispuesto en Cristo nuestra liberación de Él como Redentor, para lo que el Espíritu nos convence y nos orienta, y por lo que llegamos a entender la profundidad también de la misericordia divina. Pecado que se establece como una herida espiritual profunda, fractura en nuestras relaciones constitutivas, que aunque en sus manchas determinantes es superado por el bautismo, deja con todo el desorden de la concupiscencia y es efectivamente reiterado en nuestras faltas. Volvemos al concilio. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Es esto lo que explica la división íntima del hombre. Y que el pecado no sea una condición fatal por las presiones del aprendizaje, de la cultura o de la sociedad, sino auténtico actuar humano, lo confirma en su enseñanza
el mismo Señor en su polémica contra la perspectiva hipócrita, superficial y manipuladora de los fariseos. Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Todavía más, el abismo más oscuro para nosotros es la muerte, que se ilumina desde la cruz, es decir, desde la muerte hecha propia por el Hijo de Dios. Dice el concilio, el máximo enigma de la vida es la muerte. El máximo tormento del hombre es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo, la semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Pero eso en nada oculta la terrible experiencia, no solo de despedirnos de los seres queridos que fallecen, sino de considerar el destino irremediable de la propia muerte. De hecho, la ascética cristiana ha recomendado siempre el memento mori, acuérdate que has de morir. Observaba el presbítero Esiquio, el recuerdo no olvidado de la muerte es buen pedagogo del cuerpo y del alma. El mirar siempre hacia ella, descuidando todo lo que está en el medio, incluso el mismo lecho donde yaceremos agonizantes. Pero desde el abismo de la muerte, ¿nos quedamos en el silencio definitivo? La última esperanza la retrata conmovedora Edith Stein en el surgir desde el abismo de la muerte de nuestro Salvador. Comenta así la madrugada pascual: oscura es la noche del sepulcro. Sin embargo, los rayos de las santas heridas traspasan la pesada piedra y la elevan suavemente, dejándola a un lado. De la oscuridad del sepulcro sube a lo alto el cuerpo resucitado del Hijo del Hombre, por la luz transfigurado y de resplandor bañado. Suavemente sale de la caverna al tranquilo, silencioso crepúsculo de la mañana ligera. Una niebla cubre la tierra. Blancos resplandores la iluminan ahora profundamente y el Salvador avanza a través del silencio en la nueva tierra despertada del sueño. Bajo la huella de sus santos pies se abren flores luminosas y nunca vistas, y donde su vestido suavemente toca el suelo, allá lucen resplandores de esmeralda en los campos. De sus manos fluye la bendición sobre los campos y praderas, en abundantes y límpidos torrentes, y en el rocío matinal de la plenitud de la gracia, la naturaleza exulta radiante al resucitado, cuando Él silenciosamente se acerca a los hombres. Detengámonos a considerar nuestros abismos, desde el abismo constitutivo de nuestro deseo hasta nuestras necesidades ordinarias, llegando al abismo del pecado y de la muerte.
súplica. Conscientes de nuestros abismos, la oración ascendente se vuelve súplica, que, aunque considera con frecuencia situaciones peculiares de la existencia, no deja de ser genuina alabanza, y aunque expresa a veces urgencias muy particulares, no deja tampoco de ser invocación comunitaria, liturgia. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Respecto a nuestros pecados, la oración se eleva como súplica de perdón y de purificación. La condición es la confesión, el reconocimiento del propio mal, a la vez que la confesión de la bondad divina y la esperanza de una renovación. Porque el pecador no se queda irremediablemente hundido en su fracaso, sino que es levantado por la gracia y la misericordia. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Y la súplica de perdón se establece en la sede profunda del mismo ser humano, en su corazón, que en cuanto contrito se convierte también en espacio de alabanza. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Renovación interior que incluye ciertamente la conducta y las disposiciones morales con las que la eficacia del bautismo se actualiza y que sacramentalmente tiene también la forma de la penitencia. Contemplando el misterio de Moisés, así lo exponía Gregorio de Nisa. El camino que lleva a este conocimiento, al conocimiento de la naturaleza trascendente, es la pureza. No solo la pureza del cuerpo, santificado por las aguas bautismales, también la pureza de los vestidos, pues con el agua desaparecen todas las manchas. Esto quiere decir que quien se acerca a la contemplación del universo debe haberse purificado plenamente, con pureza sin tacha en alma y cuerpo, lavadas las manchas de ambos por completo. Es necesario que aparezcamos puros ante aquel que ve en lo secreto y que el comportamiento exterior corresponda al estado interior del alma, a la profundidad, pues, del propio ser, que se expresa en su exterioridad, la pureza del corazón que consiente ver a Dios. Respecto a nuestras necesidades, ¿qué pedir? Estamos seguros de que el Señor no nos negará nada que sea bueno para nuestra salvación. El supremo bien, que es el don de su Espíritu, no lo niega nunca. La sobriedad de la oración no significa dejar de suplicar lo que necesitamos, pero ¿cómo esperarlo? Nos ayuda San Agustín. ¿Qué nos enseñan todas estas cosas? Sino que cuando lo que pedimos a Dios es cosa buena, perseveremos en la oración, deseándola y suspirando por ella hasta que la recibamos. Pues Dios difiere el dar a quienes le piden algo para ejercitar mientras lo desean. Pero la vida eterna debemos pedirla con grandes gemidos, para aquí una vida santa y para después la vida eterna. Pues también debes pedir la vida santa a Dios, que Él ayude tu voluntad. Si no la ayuda, permaneces vencido,
Comenzarás a ser conducido prisionero si no te socorre lo dicho por el apóstol. Infeliz de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? La gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, pidamos con seguridad dos cosas. En este mundo, una vida santa. Para el mundo futuro, la vida eterna. Desconocemos si las restantes cosas nos serán útiles o no. Un hombre pide a Dios poder casarse. ¿Cómo sabe si será para su bien? Otro pide a Dios adquirir riquezas. ¿Cómo sabe si una vez hecho rico soñará con ladrones mientras que cuando era pobre dormía tranquilo? No sabe, pues, qué cosa de todas las que tiene este mundo le será útil. Sin temor de ninguna clase, pida la vida santa y la vida eterna. La primera, para merecer a Dios aquí, y la segunda, para ser coronado por Él allí. ¿Pero en qué consiste la vida santa? Sigue San Agustín. En amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y amar al hermano como a ti mismo. Amemos, por tanto, a nuestro Dios. Amémonos en la unidad del mismo Dios. Tengamos paz en Él y amor entre nosotros, para que cuando venga el mismo Cristo nuestro Señor, podamos decir: Señor, con tu ayuda hicimos lo que nos mandaste, por tu misericordia, danos lo que nos prometiste. ¿Qué pedir en nuestras necesidades? Ser santos y vida eterna. Todo lo demás es relativo. Y ante la muerte nuestra súplica no puede ser otra que la del Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, decimos. Y cada noche el sueño adelanta místicamente la confianza final de descansar en los brazos de Dios. Pero esto precisamente nos mueve al himno pascual. Las fauces de la muerte son las que ha vencido nuestro Señor Jesucristo, entrando en ellas para tomar de la mano a nuestro padre Adán. La hermosísima homilía que se lee el Sábado Santo nos lleva a ello. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio, porque el Rey duerme. La tierra temió sobrecogida, porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios en la carne ha muerto y el abismo ha despertado. Invitación a que, conscientes del inevitable abismo que hemos de cruzar desde esta vida hasta la eterna, no dejemos de hacer de ella cotidianamente abandono en las manos del Padre. Finalmente, ante nuestro abismo constitutivo, el deseo, también la súplica nos enseña a pedir que Dios mismo permee nuestra hondura. Aspiración a que el Señor descienda en su benignidad. Se constata que el único que puede recorrerme interiormente es quien desde que me iba tejiendo en el seno materno me veía. Señor, tú me sondeas y me conoces. Y entonces percibe que todos nuestros caminos y estados interiores los conoce. Primero lo más externo. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Pero entonces parte a lo más interno, a los pensamientos desde antes de expresarse como palabras. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda, hasta que la experiencia nos invade totalmente. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma, para percibirse en el presente y en el pasado.
En el presente, como toda condición posible, ¿a dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Pero también en lo profundo y misterioso del propio origen, tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mi ser aún informe. Todos mis días estaban escritos en tu libro, estaban calculados antes que llegase el primero. El cierre del Salmo suplica esa presencia, porque Dios no es nunca alguien ajeno a la más intransferible identidad. Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. Desde lo más profundo, el corazón y los sentimientos, hasta lo externo, el camino, de modo que no se desvíe, sino siga el camino eterno. Lo ordinario de nuestra existencia, desde sus estructuras y pulsiones más elementales, puede tener conscientemente el bajo continuo de la oración constante. Nos invita el apóstol: oremos sin cesar, oremos sin cansarnos, oremos siempre y en toda circunstancia, vigilando cada impulso del corazón para que siempre sea un suspiro lanzado al abismo de Dios desde nuestro propio abismo por el amor del Espíritu Santo. Cerremos nuestra oración haciendo una decisión personal. Aprovechemos la Cuaresma para orar. Busquemos los tiempos y los espacios que necesitamos para entrar en la profundidad de nuestro ser y desde allí dejarnos tocar por la profundidad de Dios desde la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.